vi a mi nora humillar a nuestro jardinero, y en ese momento supe que había llegado la hora de enseñarle una lección que jamás olvidaría. Yo tengo 61 años y pensé que a esta altura de mi vida ya había visto todo. Pero esa mañana de abril, mientras tomaba mi café con leche en la terraza de mi casa en las afueras de Madrid, presencié algo que me hizo hervir la sangre como no me había pasado en décadas. Antes de continuar con esta historia emocionante, suscríbete al canal y deja en los comentarios de dónde estás viendo. Estoy seguro de que mi historia tocará tu corazón. Mi nombre es Carmen, y esta es la historia de cómo mi nuera Esperanza aprendió que la humildad no se enseña con palabras dulces, sino con lecciones que duelen en el alma. Todo comenzó esa mañana cuando escuché gritos desde el jardín. Al principio pensé que era la televisión de los vecinos, pero cuando reconocí la voz chillona de Esperanza, mi corazón se aceleró. Me acerqué a la ventana y lo que vi me partió el alma. Ahí estaba ella, con su vestido de marca y sus uñas perfectas, gritándole a Tomás, nuestro jardinero de toda la vida. Tomás es un hombre humilde, de 65 años, que ha cuidado mi jardín durante más de 15 años. Es un señor trabajador, de manos curtidas por el sol y sonrisa bondadosa que siempre me saluda con respeto. Buenos días, doña Carmen, que Dios la bendiga. Un hombre que jamás se ha quejado, ni siquiera cuando mi difunto esposo le pagaba tarde o cuando yo, en mis días más difíciles, le hablaba con sequedad. Pero esa mañana, Esperanza lo estaba tratando peor que a un perro callejero. «¡Eres un inútil!», le gritaba Esperanza, agitando sus brazos como si fuera la dueña del mundo. «Mira cómo dejaste las rosas. Mi suegra paga tu sueldo para que hagas las cosas bien, no para que destroces su jardín». Yo me quedé paralizada, con la taza de café temblando en mis manos. El aroma del jazmín que tanto amo se mezcló con el sabor amargo de la rabia que me subía por la garganta. Tomás estaba ahí parado, con la cabeza baja, sosteniendo su sombrero viejo entre las manos como si fuera un niño regañado. «Señor Esperanza», murmuró él con esa voz suave que yo conocía tan bien. «Las rosas están bien, solo necesitan un poco más de agua por el calor que está haciendo». «No me contradigas», le rugió ella. «Aquí la que manda soy yo, y si no te gusta cómo te hablo, puedes irte por donde veniste». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No solo era la forma en que le hablaba, era la crueldad en sus ojos, la soberbia en cada gesto. Era verla pisotear la dignidad de un hombre que había dedicado años de su vida a ser hermoso en nuestro hogar. Recordé entonces todas las veces que Esperanza había mostrado esa misma arrogancia conmigo, cuando llegaba a casa y criticaba mi comida. «¡Ay, Carmen! ¿Otra vez cocido madrileño? En mi casa comíamos cosas más refinadas». O cuando veía mis vestidos colgados en el tendedero. «¿No tienes dinero para una secadora decente? ¡Qué vergüenza si nos ven los vecinos!». Siempre había justificado su comportamiento pensando que era joven, que venía de una familia diferente, que necesitaba tiempo para adaptarse. Mi hijo Miguel la adoraba, y yo no quería ser esa suegra amargada que arruina matrimonios. Pero ver cómo trataba a Tomás fue la gota que derramó el vaso. Esperanza había crecido en una familia acomodada de Valencia, acostumbrada a que la sirvieran. Cuando se casó con mi Miguel hace 3 años, yo pensé que el amor la había ablandado, que la maternidad pendiente la haría más humana. ¡Qué equivocada estaba! Mientras la observaba humillar a Tomás, recordé a mi propia madre, que trabajó como sirvienta en casas elegantes para sacarme adelante después de que mi padre nos abandonara. Recordé sus manos ásperas, sus noches sin dormir y cómo nunca se quejaba cuando los patrones la trataban mal. «La dignidad no se mendiga, Carmen», me decía siempre.
se lleva puesta como el mejor vestido. Esa mañana, viendo a Esperanza destrozar la dignidad de Tomás, decidí que mi madre había tenido razón y que era hora de que mi nuera aprendiera esa lección. Esperé a que Esperanza se fuera a su clase de pilates para acercarme a Tomás. Lo encontré regando las petunias con manos temblorosas y cuando me vio, intentó sonreír como siempre. «Buenos días, doña Carmen». Me saludó, pero su voz sonaba apagada. «Tomás», le dije sentándome en el banco de hierro forjado que está bajo el naranjo. «Ven acá que tenemos que hablar». Se acercó lentamente, como temiendo otro regaño. Pero cuando vio lágrimas en mis ojos, su expresión se suavizó. «Ay, Tomás, perdóname», le dije tomando sus manos ásperas entre las mías. «Perdóname por no haber salido a defenderte cuando esa mujer te estaba faltando el respeto». Él movió la cabeza con esa humildad que siempre lo ha caracterizado. «No se preocupe, doña Carmen, yo estoy acostumbrado. He trabajado en muchas casas y he visto de todo». «Pero yo no estoy acostumbrada», le respondí con firmeza, «y no voy a permitir que nadie trate así a la gente que quiero en mi propia casa». Esa tarde, después de que Tomás se fuera, me quedé sentada en mi cocina, rodeada del aroma del sofrito que había preparado para la cena, planificando mi estrategia. Necesitaba que Esperanza entendiera lo que se siente estar del otro lado, pero tenía que ser inteligente. No podía simplemente gritarle como ella había hecho con Tomás, porque eso me convertiría en lo mismo que criticaba. Llamé a mi hermana Pilar, que vive en Sevilla, y siempre ha sido mi consejera en los momentos difíciles. «Carmen», me dijo después de escuchar toda la historia, «esa muchacha necesita una lección de humildad, pero ten cuidado de no lastimar a Miguel». Tenía razón. Mi hijo adoraba a Esperanza, y aunque su comportamiento me doliera, no quería destruir su matrimonio, pero tampoco podía quedarme con los brazos cruzados. Esa noche, mientras preparaba la tortilla española que tanto le gusta a Miguel, se me ocurrió la idea perfecta. Recordé que Esperanza siempre presumía de sus habilidades culinarias, de cómo en su casa había aprendido la verdadera cocina mediterránea. Siempre criticaba mis platos tradicionales madrileños, diciendo que eran muy pesados o poco sofisticados. ¿Qué tal si le doy la oportunidad de demostrar todo lo que sabe? Pensé con una sonrisa maliciosa. Al día siguiente, cuando Esperanza llegó de su trabajo en esa boutique elegante del centro, la esperé en la sala con una propuesta que no podría rechazar. «Esperanza», le dije con mi sonrisa más dulce, «tengo una propuesta que creo que te va a encantar». Ella se sentó en el sofá con ese aire de superioridad que ya conocía tan bien, cruzando las piernas y mirándome como si fuera una niña que necesitaba su atención. «¿De qué se trata, Carmen?», me preguntó, usando ese tonito condescendiente que tanto me irritaba. «Sabes que siempre he admirado tu elegancia y tu buen gusto», comencé, sintiendo cómo las palabras me salían dulces como la miel, pero con la intención afilada como un cuchillo. «Y he pensado que sería maravilloso que organizaras una cena para la familia de Miguel, algo sofisticado, como tú sabes hacer tan bien». Los ojos de Esperanza se iluminaron como los de una niña el día de Reyes. Era exactamente la reacción que esperaba. «¡Ay, qué buena idea!», exclamó, y por primera vez en mucho tiempo la vi genuinamente emocionada. «Podría hacer esa paella valenciana que tanto le gusta a Miguel y quizás unas tapas elegantes como aperitivo». «Perfecto», le dije, sintiendo cómo mi plan comenzaba a tomar forma. «Invitaré a mis hermanas, a los tíos, a algunos vecinos. Será una celebración hermosa. Por supuesto, yo no interferiré en nada. Será tu noche para brillar». Durante los siguientes días, Esperanza se volcó en los preparativos con una energía que no le había visto nunca. Compraba ingredientes caros, estudiaba recetas en Internet, presumía con sus amigas de la cena que iba a organizar. Yo la observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de culpa y satisfacción que me revolvía el estómago. «¿Vas a cocinar para 20 personas?», me dijo emocionada una tarde. «Va a ser espectacular. Todos van a ver lo bien que cocino. No como... bueno, ya sabes,
la comida tradicional que se acostumbra aquí. Esa puya hacia mi cocina me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Pero lo que Esperanza no sabía es que yo había planeado algo más. El mismo día de la cena, contraté a Tomás para que viniera a ayudar con la limpieza y el servicio. Cuando se lo comuniqué a Esperanza, su cara cambió inmediatamente. ¿Ese hombre va a estar aquí durante mi cena?, preguntó con disgusto. Es solo para ayudar con los platos y la limpieza, le expliqué con calma. Tú estarás ocupada atendiendo a los invitados. Necesitas a alguien que se encargue de esos detalles. Vi cómo apretaba los labios, pero no podía negarse sin quedar mal. Al fin y al cabo, era mi casa y yo estaba pagando todo. La mañana de la cena, Esperanza llegó temprano, vestida como si fuera una gala, con un delantal de diseñador que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Tomás. Cuando él llegó, puntual como siempre, la tensión en la cocina se podía cortar con cuchillo. «Espero que no estorbes», le dijo Esperanza sin siquiera mirarlo. «Esta es una cena importante y no puedo permitir errores». Tomás asintió en silencio y comenzó a lavar las copas que habíamos sacado del aparador. Yo me mantuve en la sala, preparando las flores y esperando el momento perfecto para ejecutar la segunda parte de mi plan. A las 8 de la noche, comenzaron a llegar los invitados. Mi hermana Pilar vino desde Sevilla, como había prometido. También llegaron mis cuñados, algunos vecinos queridos y hasta doña Mercedes, la mujer más elegante del barrio, conocida por su buen paladar y sus críticas gastronómicas. Esperanza estaba radiante, recibiendo cumplidos por su vestido, por la decoración, por el aroma que salía de la cocina. Yo la veía brillar y por un momento sentí pena por lo que estaba a punto de hacer. Pero entonces la vi dirigirse hacia la cocina y sin que nadie más la escuchara, sisear a Tomás. «Si rompes algo o arruinas mi cena, te juro que lo vas a lamentar». Mi compasión se evaporó como agua en el desierto. Llegó la hora de servir la paella. Esperanza salió de la cocina con su sonrisa más radiante, anunciando que iba a presentar una auténtica paella valenciana preparada con la receta familiar que aprendí de mi abuela. Los invitados aplaudieron expectantes. Tomás apareció llevando la enorme paellera, con esa elegancia natural que tienen los trabajadores experimentados. La puso en el centro de la mesa con cuidado y se retiró discretamente hacia la cocina. Esperanza comenzó a servir con gran ceremonia. Yo observaba las caras de los invitados mientras probaban el primer bocado y mi corazón se llenó de una satisfacción agridulce. Mi hermana Pilar fue la primera en fruncir el ceño. Luego mi cuñado Antonio dejó el tenedor sobre el plato con disimulo. Doña Mercedes masticó lentamente, y yo vi en sus ojos esa expresión que conocía tan bien, la decepción educada de quien no quiere lastimar sentimientos. La paella estaba demasiado salada, pero no solo eso. El arroz estaba pasado, el azafrán prácticamente ausente, y el sabor general era malo, muy malo. «Está deliciosa», mintió mi primo Eduardo, pero su cara decía todo lo contrario. Esperanza, que estaba esperando elogios, comenzó a notar las miradas incómodas y los platos que se llenaban lentamente. Su sonrisa perfecta empezó a resquebrajarse como pintura vieja. «¿Está todo bien?», preguntó con voz temblorosa. Fue entonces cuando decidí actuar. Me levanté de mi asiento y con la voz más dulce que pude reunir, dije: «Esperanza, querida, creo que hubo un pequeño problema con la sal. ¿Por casualidad no habrás confundido las cantidades?». Su cara se puso roja como un tomate. Todos los invitados la miraban con esa mezcla de pena e incomodidad que duele más que cualquier grito. Yo seguí la receta exactamente. Fue entonces cuando Tomás apareció en la puerta de la cocina, discreto como siempre, pero yo lo llamé. «Tomás, ven acá por favor. ¿Tú viste cómo preparaba la señora Esperanza la paella?». El pobre hombre se acercó nervioso, mirando alternativamente entre Esperanza y yo. «Dile la verdad, Tomás. Nadie te va a regañar». Con voz apenas audible, Tomás murmuró: «La señora se distrajo contestando el teléfono cuando echaba la sal, y yo le dije que había echado mucha, pero ella me gritó que no me metiera en lo que no me importaba». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza me miró con ojos llenos de lágrimas de humillación y por un momento volví a sentir pena por ella. Pero entonces recordé cómo había tratado a Tomás esa mañana en el jardín y mi corazón se endureció otra vez. Después de esa noche, todo cambió en nuestra casa.
Esperanza pasó varios días sin dirigirme la palabra, y cuando lo hacía era con una frialdad que cortaba el aire. Pero yo había logrado lo que quería. Había probado su propia medicina. Miguel, mi pobre hijo, quedó atrapado en medio de una guerra silenciosa que no entendía completamente. Una tarde me pidió que habláramos a solas. «Mamá», me dijo sentándose a mi lado en el sofá donde su padre solía leer el periódico. «¿Qué pasó realmente en esa cena? Esperanza lleva días llorando y no quiere decirme por qué». Yo suspiré profundamente, inhalando el aroma de las flores de azahar que entraba por la ventana abierta. Era hora de ser honesta con mi hijo. Le conté todo. Lo que había visto en el jardín, cómo Esperanza había humillado a Tomás y cómo yo había decidido darle una lección. Miguel me escuchó en silencio, con esa expresión seria que tenía desde niño cuando algo lo preocupaba profundamente. «Mamá», me dijo finalmente, «entiendo por qué lo hiciste, pero ¿no crees que había otras formas de resolver esto?» Tenía razón, por supuesto. Pero a veces las lecciones más importantes no se aprenden con palabras suaves, sino con experiencias que marcan el alma. Unos días después, Esperanza se acercó a mí mientras yo regaba las plantas en la terraza. Tenía los ojos hinchados de llorar y las manos temblorosas. «Carmen», me dijo con una voz muy diferente a la que le conocía, «tengo que pedirte perdón». Yo dejé la regadera sobre la mesa y la miré a los ojos. Por primera vez vi vulnerabilidad real en ellos. No solo por la cena, sino por todo. Por cómo te he tratado, por cómo traté a Tomás, por creerme mejor que todos ustedes. Se sentó en el banco donde tantas veces había planeado mi venganza y por primera vez me habló a mí como a una igual, no como a una suegra molesta. Crecí pensando que tener dinero me hacía superior. Mi familia siempre me enseñó que las personas como Tomás estaban ahí para servirnos, no para ser respetados. Pero esa noche, viendo cómo todos me miraban con pena, entendí lo que se siente estar del otro lado. Yo me senté a su lado y por primera vez en 3 años tuvimos una conversación real. «Esperanza», le dije tomando su mano, «todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y ser mejores personas». Unos días después, Esperanza se acercó a mí mientras yo regaba las plantas en la terraza. Tenía los ojos hinchados de llorar y las manos temblorosas. «Carmen», me dijo con una voz muy diferente a la que le conocía, «tengo que pedirte perdón». Yo dejé la regadera sobre la mesa y la miré a los ojos. Por primera vez vi vulnerabilidad real en ellos. No solo por la cena, sino por todo. Por cómo te he tratado, por cómo traté a Tomás, por creerme mejor que todos ustedes. Se sentó en el banco donde tantas veces había planeado mi venganza y por primera vez me habló a mí como a una igual, no como a una suegra molesta. Crecí pensando que tener dinero me hacía superior. Mi familia siempre me enseñó que las personas como Tomás estaban ahí para servirnos, no para ser respetados. Pero esa noche, viendo cómo todos me miraban con pena, entendí lo que se siente estar del otro lado. Yo me senté a su lado y por primera vez en 3 años tuvimos una conversación real. «Esperanza», le dije tomando su mano, «todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y ser mejores personas». Unos días después, Esperanza se acercó a mí mientras yo regaba las plantas en la terraza. Tenía los ojos hinchados de llorar y las manos temblorosas. «Carmen», me dijo con una voz muy diferente a la que le conocía, «tengo que pedirte perdón». Yo dejé la regadera sobre la mesa y la miré a los ojos y por primera vez vi vulnerabilidad real en ella. No solo por la cena, sino por todo. Por cómo te he tratado, por cómo traté a Tomás y por creerme mejor que todos ustedes. Se sentó en el banco donde tantas veces había planeado mi venganza y por primera vez me habló como a una igual, no como a una suegra molesta. Crecí pensando que tener dinero me hacía superior y me enseñaron que las personas como Tomás
eran para servirnos, no para ser respetados. Yo me senté a su lado y por primera vez en 3 años tuvimos una conversación real. Esperanza, le dije, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y ser mejores personas. Al día siguiente, Esperanza fue la primera en salir a saludar a Tomás cuando llegó a trabajar. Le pidió perdón con lágrimas en los ojos y desde entonces siempre lo trata con el respeto que merece. Ahora, 6 meses después, mientras escribo esta historia sentada en mi jardín hermoso que Tomás cuida con tanto amor, puedo decir que mi plan funcionó mejor de lo que esperaba. No solo Esperanza aprendió humildad, sino que nuestra relación se fortaleció de una manera que nunca imaginé posible. A veces ella viene a preguntarme recetas tradicionales y yo le enseño con paciencia cómo hacer el cocido madrileño de mi madre o las croquetas que tanto le gustaban a mi esposo. Y cuando comete errores en la cocina, no nos reímos de ella, la ayudamos a mejorar. Porque esa es la diferencia entre humillar y enseñar. La humillación destroza el alma, pero las lecciones con amor la fortalecen. Tomás sigue trabajando con nosotros y ahora Esperanza a veces le lleva limonada fresca cuando hace mucho calor o le pregunto sobre sus nietos. Él sonríe con esa bondad que nunca perdió. Y yo siento que mi madre estaría orgullosa de cómo defendí la dignidad de un trabajador honesto. Mi hijo Miguel está más feliz que nunca porque finalmente su esposa y su madre encontramos la forma de convivir en armonía. Y yo he aprendido que a veces, para enseñar respeto, primero hay que mostrar las consecuencias de la falta de él. Si esta historia te tocó el alma, como espero que haya sido, recuerda que nunca es tarde para pedir perdón, para cambiar y para tratar a otros con la dignidad que todos merecemos. Si esta historia te tocó el alma, dale like, suscríbete y comparte tu reflexión en los comentarios. Para la próxima historia, haz clic en la caja a la izquierda. Gracias por acompañarme en este recuerdo que marcó mi vida para siempre.